Y aquí estamos de nueva cuenta en su programa Torre Médica, en nuestra primera sección de entrevistas con un gran amigo, compañero y colega, el doctor Luis Arturo Gómez Hernández, quien es médico internista con una subespecialidad en medicina en pacientes críticos. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias a tu público. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Anaí? Pues es algo importante, Luis, hablar sobre algunas cuestiones que nos dimos cuenta a través de nuestra primera sección de Torre Urbana, en donde salieron a la calle tanto Violeta como Lalo Castillo a interrogar a la gente, y nos damos cuenta que la sociedad no tiene una noción clara de qué es una lesión o un aneurisma cerebral. Y obviamente hablar de factores de riesgo, condiciones que nos puedan alertar a esto, es importante que el clínico, que puede ser quien refiera a tiempo a un paciente, y definamos cuáles son los criterios clínicos que alguien puede tener, que si se llegan a presentar, porque no siempre son signos clínicos evidentes, a veces son estos hallazgos que nos hacen sospechar que algo está pasando en ese cerebro, ¿no, Luis? Claro. Fíjate que tocas una parte bien importante, sobre todo en esta patología que es común, pero la mayoría de los pacientes, que más adelante no nos dejará mentir el doctor Francisco López, es la forma de presentación. Aquí sería lo importante, ¿cómo identificarlos o qué factores de riesgo identificar para realizar un estudio que nos ayude a determinar si realmente tenemos una lesión cerebral? Cuando el paciente llega a una sala de urgencias porque presenta un evento vascular cerebral, en este caso si es aneurismático, la mayoría de las veces pues está relacionado a hemorragias. Tiene una ruptura espontánea, un sangrado, y obviamente tiene algunas situaciones clínicas que lo hacen acudir a urgencias, desde una cefalea intensa de inicio súbito hasta pacientes que te llegan por dolor de cabeza, alteraciones visuales. Te interrumpo y le corrijo a la población, le comparto. ¿Esto se comportaría como si fuera un evento vascular cerebral? Claro, igualito. Obviamente, muchas veces no te das cuenta hasta en el momento en que haces un estudio de imagen y determinas si fue por obstrucción de un vaso sanguíneo, lo que le llamamos EB6 isquémico, o por un sangrado. En este caso, que el sangrado fuera derivado por una malformación y una ruptura del aneurisma. ¿Eso lo hace algún estudio imagenológico específico? Pues lo puedes hacer con una tomografía, una angiotomografía específicamente, para poderlo determinar. Pero eso es cuando el paciente te llega con la clínica de alguna limitación funcional o algún síntoma clínico. Pero aquí el reto realmente radica en qué pacientes pudieran tener un aneurisma. Normalmente, pues ahí es quien tiene un antecedente familiar de primer grado con la presencia ya documentada de algún aneurisma. Pacientes que tienen antecedentes de poliquistosis renal o poliquistosis hepática, algunas enfermedades de la colágena, como hay síndromes raros, hiperelastosis, el síndrome de Ehlers-Danlos, que también pueden favorecer la presencia de aneurismas. El tabaquismo. Tabaquismo está muy relacionado a aneurismas cerebrales y obviamente también de aorta, pero obviamente en este caso pues relacionado a aneurisma cerebral, y el consumo de anfetaminas y algunas drogas sintéticas. Entonces, desgraciadamente en la sociedad se ha visto el incremento de este tipo de consumo de sustancias, y obviamente pues tenemos que percatarnos qué pacientes son los que tienen este factor de riesgo, pero sobre todo qué síntomas pueden presentar. En la consulta, a mí en lo personal, me ha tocado pacientes, sobre todo mujeres, en las cuales se acostumbran a vivir con dolor de cabeza. La mayoría de las veces es cierto, el dolor de cabeza se asocia a una cefalea de tipo vascular o tipo migraña y la ven prácticamente normal. Pacientes que pues se la pasan tomando medicamento por el dolor de cabeza, pero una vez que hacemos el abordaje, vemos la valoración clínica, pueden tener otros síntomas asociados como alteraciones visuales, alteraciones en la sensibilidad de alguna parte del cuerpo, alteraciones auditivas. Claro que estos síntomas va a depender de la localización o el sitio donde se encuentra el aneurisma, el tamaño del aneurisma. Entonces, cuando hacemos este abordaje diagnóstico y solicitamos un estudio de imagen, claro que lo que le comentamos es, bueno, aparentemente la clínica pudiera corresponder a una cefalea crónica
a un dolor de cabeza crónico o a una cefalea tipo migraña, pero hacemos el estudio de imagen y documentamos lesiones cerebrales. Lo más común, pues lesiones aneurismáticas, en los cuales pues ya se deriva al médico neurocirujano para determinar si el paciente es candidato pues a alguna intervención, ¿no? Que normalmente puede ser o una embolización, hacerlo por medio endovascular, que sería mínima invasión, o si el sitio del aneurisma, el tamaño y la condición requiere algún clipaje que ya más adelante no lo determinarán. Luis, bueno, tú decías que el reto principal es en la consulta, ¿no? ¿En qué momento tú decides ya canalizar a tu paciente después de haberle hecho estudios o una historia clínica detallada? ¿En qué momento decides tú que ahora el indicado es el neurocirujano, en este caso, de que vea ya a este paciente con el diagnóstico de un aneurisma? En ese caso, pues es en el momento en que estableces el diagnóstico y que tienes la evidencia por imagen, se deriva a neurocirugía. Obviamente, el paciente puede continuar, si fue un hallazgo, puede continuar asintomático, pero realmente no puede saber el momento en que ese tipo de lesión pudiera tener alguna complicación. Obviamente la complicación más frecuente de los aneurismas pues es el sangrado espontáneo. Al ser espontáneo, pues no puedes decir, oiga doctor, ¿y cuánto tiempo tengo? Pues eso es totalmente... Se convierte en una urgencia, ¿no? Una urgencia relativa, exactamente. La sociedad, de repente nos preguntamos, ¿cuál es el manejo clínico del aneurisma? En todos los casos es quirúrgico, lo que va a variar es el tipo de abordaje clínico que puede recibir, o ya sea por mínima invasión, algún intervencionismo neuroendovascular. Obviamente, creo que también la radioneurocirugía puede dar manejo a las lesiones vasculares de este tipo, dependiendo del tamaño, de las características de las lesiones. Y otro aspecto importante, alguien preguntaba en alguna ocasión si los aneurismas pueden llegar a causar episodios convulsivos, Luis. Claro. Dependiendo, como comentábamos, el sitio pueden generar irritación directa y pueden generar convulsiones, y más aún si tiene sangrados. El sangrado, la sangre es muy irritativa y generalmente puede ser una forma de presentación. Son formas atípicas, ¿no? Bueno, dependiendo, pues, pero no tan atípicas, porque si hay pacientes que el motivo de ingreso suele ser una crisis convulsión. convulsiva. Exactamente. Luis, ¿y es frecuente que este tipo de lesiones aneurismáticas, si llegaron a sangrar, que te dejen alguna secuela? Sí va a depender del tiempo de evolución. Cuando tenemos una lesión cerebral, pues existe limitar el daño primario y la que sería la prevención, que muchas veces ahí el paciente pues ya llega con el evento, ¿no? Pero sí tenemos que hacer un abordaje temprano, en este caso, si es la rotura del aneurisma, la intervención temprana para limitar ese daño secundario. La lesión secundaria pues va a depender de los cuidados que requiere el paciente. Una presión arterial adecuada, si es diabético, pues obviamente controlar los niveles de glucosa, si es hipertenso y trae un descontrol hipertensivo, llevar a lo más normal la presión arterial, cuidados del paciente neurocrítico, que lo hacemos en terapia intensiva, la volemia, que es que tenga su condición endovascular normal, obviamente la presión arterial media y otras situaciones que cuidamos, y algunos medicamentos que nos ayudan a limitar la toxicidad, por así llamarlo, que genera el mismo sangrado. Estos son marcadores importantes que la sociedad tiene que tomar en cuenta. Obviamente, yo creo que el parteaguas número uno es que la gente de repente se pone a empezar a escuchar segundas, terceras opiniones, porque entiende que es una cirugía compleja, una cirugía que requiere de manos expertas para poder llevar a cabo. Entiendo que quien nos acompaña hoy en el programa, el doctor Francisco López, hizo una subespecialidad, un entrenamiento práctico y clínico, quirúrgico, en el área de vascular, en neuro, que es algo muy complejo. En los años en los que yo me formé eran cirugías muy amplias. Hoy los abordajes son más rápidos y pueden ser por navegación. Los pacientes, ¿qué características clínicas deben de tener, Luis, para poder ser enviados a un cirujano de manera urgente? Sobre todo la clínica. Si el paciente tiene clínica de dolor de cabeza persistente y tenemos la evidencia de un estudio de imagen donde se haya documentado la lesión, en este caso el aneurisma, pues no hay que perder tiempo. Entre más pronto se realice la valoración y se determine el tipo de abordaje, pues claro que va a disminuir el riesgo de que se rompa ¿no? Una rotura espontánea, exactamente. Son aspectos importantes que la gente que tiene una noción
o sabe de que alguien que haya tenido esto o tenga el antecedente familiar, es importante hacer una evaluación. Creo que los que en algún momento de nuestra experiencia, y más los que tuvimos algún antecedente familiar como estos, hagamos un monitoreo. No es algo que habitualmente hagamos con frecuencia, pero debemos de evaluarnos y estudiarnos de manera consecuentemente. Vamos a ir a una sección de Piensa Saludable con Ruth y regresamos aquí en Torre Médica. Claro. Continuamos.